Buenas tardes, mi nombre es Moisés Sánchez, estoy aquí desde mi casita. Les voy a compartir el día de hoy un tema muy bueno, un tema muy importante que se llaman hijos tóxicos y características y consecuencias de los padres. Es muy importante en esta vida, ¿no? En nuestra vida como padres, como hermanos. Es muy importante tener la capacidad de poder educar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos de una forma correcta. Y como estamos conscientes, no siempre lo correcto va a ser fácil. No siempre educar a un hijo, a un adolescente va a ser una tarea fácil. Porque la misma palabra lo dice, adolece. Todos pasamos por la adolescencia, todos en algún momento de nuestra vida fuimos rebeldes, fuimos revanchistas con nuestros padres, fuimos maleducados, los retábamos. Siempre como adolescentes, siempre vivimos en ese toma y daca, ¿sí? Reto a mi papá, reto a mi mamá, a ver hasta dónde puedo llegar. Reto a mi papá, a mi mamá, a ver hasta dónde me permiten. Y en la medida en que ellos me permitan, pues yo voy a hacer más, ¿sí? Es por eso que es muy importante el tema del día de hoy, que se llama pues hijos tóxicos y sus características. Y algo muy importante, sus consecuencias de los padres. Estamos conscientes que todo va a tener consecuencias. Todo tiene consecuencias. Todo lo que hagamos en la vida, todo lo que emprendamos, todo lo bueno y lo malo que hagamos va a tener consecuencias. Todo lo que hagamos en la vida, todo lo que emprendamos, todo lo bueno y lo malo que hagamos va a tener consecuencias positivas o negativas para nuestra vida. Entonces, los hijos tóxicos, todo lo bueno y lo malo que hagamos va a tener consecuencias positivas o negativas para nuestra vida. Entonces, los hijos tóxicos tienen ciertas características que tenemos que detectar y tenemos que trabajar con ellas. No podemos dejar a nuestros hijos, a los adolescentes, a los jóvenes que vivan una vida como ellos quieran. Porque nosotros recordamos que cuando éramos adolescentes cometimos errores. Y nosotros no queremos que nuestros seres queridos sufran y pasen los mismos errores que nosotros pasamos. Sí, pues nada que ver, ahorita está bien difícil, pero lo tenemos que hacer. Ahora nuestra responsabilidad es intentar hacerlo, nuestra responsabilidad es intentar poner límite, nuestra responsabilidad es educarlos de una forma en la cual nosotros consideramos que es lo mejor. Ellos, los adolescentes, por su misma características que adolecen, ¿no? De muchas, adolecen de carácter. ¿Sí? Una cosa es carácter y otra cosa es temperamento. Y hay muchos adolescentes y también adultos que adolecen o adolecemos de carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter es la capacidad que tienen todas las personas para actuar de una forma correcta en situaciones extremadamente difíciles, en situaciones en las cuales tienen que actuar. Tenemos que actuar de una forma como debe ser. Yo tomé una carrera en la Universidad del Conde que se llama Consejería en Adicciones y Conductas Antisociales. Y nos hablaban mucho de eso, nos hablaban de las conductas que son socialmente aceptadas y en las cuales los jóvenes por su propia inexperiencia están en contra. Están en contra de lo que debe ser normal, de lo que está socialmente aceptado. Y tienen que entender, nosotros como personas adultas y ellos como jóvenes tienen que entender que se tienen que adaptar a las reglas establecidas, porque al fin y al cabo con el mundo, con la sociedad, es con los que coexisten. O sea, no son islas. Ahorita muchas de las veces tenemos esa ideología, ¿no? De que decimos, es que el sistema está muy corrupto y la fregada. Sí, está muy corrupto. Pero al final tenemos que coexistir con ese sistema. Tenemos que coexistir con las buenas costumbres, con la ética, con todo lo que está aprobado por la sociedad. Aparte que no es a todo dar, pues no está a todo dar tener hijos tóxicos, no está a todo dar tener hijos con características que son problemáticas. Y ustedes como padres y yo como padres tenemos la obligación, ¿sí? La obligación moral, la obligación como padre, la obligación como sociedad, hacerles entender y guiarlos por el camino que nosotros creemos que es lo correcto.
Se supone que nosotros ya la regamos, se supone que nosotros ya cometimos errores, se supone que nosotros hemos aprendido de nuestros propios errores y es por eso que vamos a guiar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos por una senda en la cual creemos nosotros que es la senda correcta, que es lo mejor para ellos. Porque ya la regamos, ya fallamos, ya cometimos errores y no queremos que ellos los cometan. Y para que nosotros podamos ser un ejemplo para ellos, para que nosotros lo podamos guiar a ellos, nosotros como padres tenemos que tener ciertas características, que sean unas características correctas. No podemos guiar a nuestros hijos, no podemos guiar a los adolescentes con una mentalidad desafiante. Desgraciadamente no es así. O sea, desgraciadamente sacando un poco todo el rollo de la política, de la izquierda, del liberalismo y todo ese rollo, pues nuestras familias y nosotros coexistimos con la sociedad y tenemos que hacerlo de una forma en la cual ellos puedan coexistir con la sociedad con la menos dificultad que tengan, con la menos problemática que ellos puedan tener. Entonces una de las características de los hijos tóxicos es que tienen actitudes desafiantes. ¿Con quién? Con los padres, con los maestros, con sus hermanos, con sus vecinos, en su forma de vestir, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de escuchar la música. Es normal. Yo sé que este video lo va a ver mucha gente porque este video yo posteriormente lo subo a YouTube. Y pues gracias a Dios tengo mi pequeña audiencia ahí, pero lo ve mucha gente. Y recordamos cuando uno era adolescente. Yo cuando era adolescente pues traía mi piercing, me tatué. ¿Cómo se llama? Escuchaba rock, escuchaba Nirvana, Guns N' Roses, me vestía de negro. Y era mi forma que tenía de desafiar a la sociedad. Pero primeramente empecé a desafiar a mis padres, ¿sí? Empecé a rebelármele a mis padres, dejé de obedecer a mis padres, dejé de no me gustaban las reglas establecidas. Y sí, reconozco, yo me convertí en un hijo tóxico. Yo era una persona que a muy temprana edad empecé a consumir drogas. A los 12 años, 13 años ya estaba fumando marihuana, ya fumaba tabaco. La cocaína la conocí pues a los 14 años. Varias veces que me enojé con mi mamá, me querían pegar o me enojaba y les robaba dinero y me iba. Una vez le robé dinero a mi mamá y me fui para Estados Unidos. Bueno, 2 veces me fui para Estados Unidos. Otra vez le robé dinero y me fui para Guadalajara. Me fui para Estados Unidos, pasé por Tijuana, brincamos el nido de las águilas y corrimos y estuve pues en el monte como una semana. Llegamos a San Diego. Casi San Diego, nos pasamos no me acuerdo cómo se llama la línea que está para allá, para el lado, antes de llegar a Los Ángeles. Entonces, pues yo fui rebelde. O sea, yo conozco las características de una persona rebelde. Yo soy director de un centro de rehabilitación, tengo 75 personas a mi cargo, desde adolescentes hasta personas adultas y conozco perfectamente la rebeldía. Sé lo que es ser rebelde porque yo lo viví. Y trabajo con tipo de personas que son extremadamente rebeldes, hijos tóxicos. Entonces me doy cuenta que la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas, o si no es por decir todos los adolescentes, fuimos hijos desafiantes. Estábamos en contra de las reglas, ya establecidas, del gobierno, el policía era nuestro enemigo, nuestros padres eran nuestros mayores enemigos, caemos en ese rollito tonto. En ese rollito tonto en el cual pensamos que mi papá es mi enemigo porque me quiere poner reglas. Mi mamá es mi enemiga porque me quiere imponer reglas. Mi tía, la que se mete en mi vida, es mi enemiga porque está opinando de mí. Y es más fácil tomar esa actitud en la cual soy permisivo conmigo mismo, la actitud en la cual yo mismo me permito cosas, pero todo eso viene pues desde casa. Viene desde cómo te comportas tú en casa, desde cómo tú eres con tu familia, desde que si tus padres permitieron y te dieron demasiada libertad y te dieron la libertad de ser desafiantes con ellos. Porque anteriormente los papás de antes no había lugar para faltar al respeto, no había lugar para contestar, no había lugar para faltar al respeto a la mamá. O sea, le decías algo a tu mamá y inmediatamente te pegaban una cachetada, si bien te iba. Y ahora con el nuevo mundo, con las nuevas reglas, con las nuevas normalidades, como estamos el día de hoy, es algo muy normal que los hijos se caractericen de una forma agresiva con los padres.
que le respondan al papá, que le respondan a la mamá, que ofendan a los hermanos. Y los papás están con la idea de que todo tienen que aguantar, aunque posteriormente se vaya a pagar un precio. Porque créeme, se paga un precio muy caro. Tanto los padres pagan un precio muy caro porque después andan batallando con los hijos que no los pueden controlar. Andan batallando con los hijos que hacen cosas malas y están batallando con ellos. Como nosotros como hijos también tuvimos nuestro pago a la desobediencia. Eso siempre va a llegar. La factura siempre te va a llegar. Siempre va a llegar el momento en el cual todas las cosas malas que nosotros hicimos va a llegar el momento en el cual nos va a pagar la factura. Como yo no estudié. Yo no quise estudiar, la pura primaria hice y la secundaria ya no quise estudiar, me mandaron a la CENTE, no estudié la CENTE, me corrieron de la CENTE, me mandaron a la CENTE de la tarde, me corrieron de la CENTE de la tarde, me metí a la asegurada, la secundaria abierta, me corrieron de la secundaria y pues de los 14, 15 años que ya no estudié, hasta cuando ya decidí estudiar, pero ya una persona adulta, pero me di cuenta que tuve muchas limitaciones. ¿Sí? Me di cuenta que todas las personas que estudiaban conmigo en la secundaria, muchos terminaron una carrera y tienen una vida más rápido, tuvieron una mejor vida que yo. Que lo que yo viví es una historia típica porque yo empecé a estudiar a los 33 años. A los 33 años decido y digo, ¿sabes qué? Mi hijo ya está en la primaria y yo tenía perdido el certificado de primaria. Imagínate. Mi hijo ya en primaria y yo perdí el certificado de primaria. Entonces digo, ¿sabes qué? No puedo estar así, tengo que estudiar, este canijo me va a alcanzar. Y hago la secundaria un examen, hago la preparatoria en un examen, ¿cómo se llama? Hago la primaria un examen porque tenía perdido el certificado. Hago la secundaria un examen, pues la pasé, lógico. Hola, Josen, bien fácil, pasé la secundaria y me meto a estudiar en la prepa CEU. Hago la preparatoria, me meto a la universidad. Estoy estudiando comunicación, he hecho cursos de consejería en adicciones, de programación en lingüística, me certifiqué como consejero federal por parte del CONADIC, estudié técnico en urgencias médicas, soy paramédico de la Cruz Roja y estudié en la Academia de Bomberos, soy bombero clase 1. Entonces yo decidí estudiar, pero de los 14 a los 33 años, yo no estudiaba porque no creé una necesidad. ¿Y a qué voy con eso? No te quiero platicar lo que yo viví. Puede ser algo que diga, ay güey, qué machín que este vato estudió, qué machín que ha superado, que es paramédico, que es practitioner en PNL, que es consejero certificado por CONADIP, por Universidad del Conde, etc. A lo que yo voy es que... perdón, Josen. Entonces... a lo que voy es esto, a lo que voy es que mis actitudes desafiantes tuvieron su pago. ¿Sí? Tuvieron su pago, ¿por qué? Porque me tuve que esforzar más ya que era un adulto, porque no viví una vida normal, porque yo no viví la clásica vida del adolescente que tiene la noviecita, que va a la escuela y que estudia y va a la preparatoria. Y llega una edad en la cual yo voy a la preparatoria y yo voy adulto y digo, no manches de todo lo que me perdí. O sea, por ser ingobernable, por ser desafiante, me perdí los mejores años de mi vida. Perdí la secundaria, perdí la preparatoria y perdí la universidad y tuve que estudiar todo eso ya siendo una persona pues adulta, más de 30 años. Y miro a los muchachos que estudian y digo, no manches, qué machín. Entonces, Entonces, las actitudes desafiantes que tenemos nosotros los hijos hacia los padres se pagan. Como también cuando los padres son demasiado permisivos con los hijos, también vas a pagar. Yo soy director de un centro de rehabilitación, tengo adolescentes, tengo niños desde 15 años que ya están internados en el centro de rehabilitación, que ya consumen marihuana, consumen psicotrópicos, consumen cristal y fuman. Entonces, el común denominador de ellos es que los padres fueron permisivos. Los padres permitieron que los muchachos, que los niños, que los jóvenes, adolescentes o niños, como le quieras llamar, tuvieran conductas las cuales hasta cierta edad ellos pudieron detenerlos. Pero papá alcohólico, mamá ausente, y realmente esa fue mi infancia. Mi mamá era cristiana, es cristiana. Mi mamá salía de trabajar todo el día y se iba a la iglesia. Llegaba hasta las 9:30 de la noche a la casa. Y mi papá, pues era alcohólico, drogadicto.
me daban todo, me daban economía, me daban dinero y tenían trabajo bien, su negocito y vivíamos bien. Pero había ese vacío, pues, ese vacío existencial que yo tenía porque mis padres nunca estuvieron conmigo al 100%. Sus razones tuvieron y yo no soy nadie para juzgarlos. El día de hoy, que Dios los bendiga. Mi papá ya murió. Mi papá murió a los 41 años. De hecho, tengo un video aquí en TikTok, el cual ese video es el que tengo relativamente más viral. Ese video tiene 500,000 reproducciones, tiene 50,000 corazones y tiene más de 500 comentarios, algo así. Y en ese video yo externo cómo un día mi papá le pegó a mi mamá. Como un día yo estaba chico en mi casa y yo miré cómo mi papá le estaba pegando a mi mamá. Y yo le dije a mi mamá posteriormente, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que mi papá nunca te vuelva a pegar. Pasa el tiempo, pasan los días y me fui de vago, andaba fumando marihuana, andaba en la calle y llego a la casa y encuentro otra vez a mi mamá golpeada. Y yo le comento, mamá, pues aquí estoy, ¿qué pasó? Y la fregada, no, pues tu papá me pegó otra vez, me dijo, y pues ¿a dónde me voy? Con tu abuela vive mucha gente, ¿sí? Con tu abuela vive mucha gente, entonces se tuvo que quedar ahí. A lo que voy es que mi papá murió muy joven, mi papá murió a los 41 años, se ahogó con el vómito, broncoaspiró, cayó un paro respiratorio y se murió. Entonces a lo que voy es que lo que hagamos bueno y lo que hagamos malo se va a pagar. Y los errores que yo cometí los he pagado también, o sea, también. Pero una de las actitudes que tienen los hijos que son tóxicos es que tienen actitudes desafiantes que se caracterizan por su comportamiento agresivo con sus padres. Relativamente o comúnmente es más con la mamá, ¿sí? A la mamá la chantajeamos, a la mamá la manipulamos, sabemos cómo darle a la mamá y por consecuencia ocasionamos problemas entre papá y mamá. Porque mamá quiere defender al hijo y papá dice que la mamá es alcahueta y que el hijo es un huevón, bueno, para nada talegón. Entonces eso ocasiona problemas. Pero todo eso en mí se pudo corregir. Si desde lo que yo tenía, desde que tenía 11, 12 años, me hubieran corregido, hubieran estado ahí, me hubieran ayudado. Yo tengo una, no, y no lo he platicado en TikTok. Yo cuando me gradué en la primaria, guachen, en la primaria, cuando me gradué en la primaria, nadie fue a mi graduación de primaria. Yo recuerdo que todos los niños iban con su papá y con su mamá, y mi papá ni me acuerdo dónde andaba, y mi mamá estaba trabajando. Entonces yo solo fui a la graduación. Y me acuerdo que me dieron un reconocimiento por aprovechamiento. Había participado en unas olimpiadas de ciencias naturales y participé y quedé en segundo lugar. Y la escuela me dio un reconocimiento porque pues, había hecho relativamente buen papel. Y fui yo solo, o sea, no fue mi mamá, no fue mi papá. Y yo solo me dieron el reconocimiento y me dieron mi certificado de primaria. Y yo me acuerdo que la escuela estaba relativamente cerca, estaba como unas 3 cuadras y estaba pegado un Conalep y estaba la primaria. Pero primero estaba el Conalep, luego estaba la primaria. Y nunca se me va a olvidado que ese día yo venía caminando y pasé la escuela. Me van a llorar. Y le venía pegando al, ¿cómo se llama? Le venía pegando al cerco. Y tac, 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 tac. Y decía, ¿por qué me dejaron solo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me dejaron solo? ¿Por qué? Si todos estaban con sus papás, todos estaban con sus mamás, todos estaban bien. Y yo no quería llorar. ¿Por qué yo solo? O sea, y si te das cuenta, pues tenía ¿cuántos años? Estaba en la primaria apenas. O sea, estaba en la primaria. Y mi mamá trabajando y mi papá no me acuerdo dónde andaba, no sé qué fregados andaba haciendo. Y pues eso me marcó y disculpen por llorar. No era la intención. Mi intención era hablarle de hijos tóxicos. Y posteriormente pues yo me convertí en un hijo tóxico y ya voy a cambiar de tema porque es un tema que no va. O sea, disculpen.
Entonces, unas características que tenemos nosotros como hijos es que nos comportamos de una forma agresiva con nuestros padres, ¿sí? Empezamos a justificar nuestras acciones. Todos los sucesos que nosotros pasamos como adolescentes, que pasamos como niños, posteriormente se convierten en un motor, se convierten en una gasolina para convertir a nuestros padres en nuestros enemigos. Todo se convierte en eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la forma y la capacidad de poder canalizar nuestras energías, de poder canalizar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros dolores, nuestro sufrimiento. ¿Y cómo se va a canalizar todo eso? Pues peleando con nuestros padres, tomándolos como si fueran nuestros enemigos, portándolos de una forma agresiva. Y pues sucede más en los varones, sucede más en los hombres. ¿Por qué? Porque es nuestra manera que tenemos de poder llamar la atención. Yo me daba cuenta que mi papá era bueno con mucha gente, pero no era bueno con mi mamá. Yo me daba cuenta que mi mamá era una excelente cristiana y todo el mundo me decía: Moisés, es que tu mamá es bien chida y eso, y tu mamá, y no que la hermana Ani, que esto y que la fregada, porque mi mamá se llama Ani Aguilar, y que es una excelente, y mi mamá maestra de niños, maestra de adolescentes, maestra de jóvenes, todo un ejemplo a seguir. Y yo decía, es que esa es mi mamá, o sea, esa no es mi mamá. Mi mamá trabaja todo el día y cambia a Dios. Está cambiando a Dios por nosotros. Porque si yo no quería ir a la iglesia, se enojaba conmigo. No quería tocar estos temas. Me metí muy profundo, disculpen, me metí muy profundo. Entonces, mi mamá era, no voy a decir que era luz en la calle, oscuridad en la casa, porque mi mamá fue una excelente madre. Pero como ser humano, como persona con errores, mi mamá también falló, como yo he fallado y como mi papá falló. Pero mi papá falló más. Mi papá dejaba la cocaína y yo sabía dónde la dejaba. Entonces mi papá se salía del baño y llegaba yo al baño, agarraba arriba, bajaba, y la ponía y la volvía a guardar. ¿Sí me explico? O sea, mi papá nunca me dijo, ten Moisés, me llamo Moisés Sánchez, mucho gusto. Mi papá nunca me dijo, ten Moisés, ahí te va, ponle. No, nunca lo hizo, pero pues me dio el ejemplo. Mi papá me dijo, yo miraba cuando se metía al baño y yo escuchaba cuando... Y pues yo ya conocía, pues en mi mente, en mi corazón ya había maldad, yo ya conocía la droga. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacía? Pues mi papá salía, inmediatamente yo iba, le ponía la cocaína. En cuanto mi papá salía del cuarto, pues yo llegaba y me ponía, ¿sí? Porque pues para mí era normal, tenía 12, 13 años, que mi papá lo hiciera. Y en aquellos tiempos la cocaína estaba mucho de moda porque el que tenía cocaína, el que manejaba cocaína, el que le ponía la cocaína, pues era sinónimo de que tenía poder, que tenía dinero. Porque en aquellos tiempos pues la cocaína era como una droga para ricos, o sea... Y apantallar y decir y comentar y platicar que mi papá consumía, pues para mí me sentía a todo dar. Decía, pues mi papá es chingón, no está pesado el vato, o sea. Y todo eso, pues desgraciadamente me perjudicó. Todo eso desgraciadamente causó un efecto en mí, ¿sí? Y me volví una persona agresiva, una persona violenta, una persona... ¿cómo se llama? Impulsiva, una persona que no tenía un chorro de características que debía de haber tenido. Mis instintos naturales estaban desbordados, estaban descoyuntados. El instinto de la lujuria estaba desbordado, el instinto de valorar no lo tenía, el instinto del placer estaba extremadamente valorado porque consideraba o relacionaba el placer con la adrenalina que te daba la droga, y para mí el placer se convertía en sentir adrenalina y en sentirme bien y sentir lo acelerado que me daba la droga. Entonces tenía mis instintos naturales, estaban totalmente descoyuntados, estaban muy mal aplicados, pues. Tenía demasiada ira, me volví una persona extrovertida. Hay gente que se vuelve extrovertida, hay gente que se vuelve introvertida. Pero como yo siempre he hablado mucho, pues me volví una persona introvertida, pero además me vestía de negro, pero de una forma en la cual me creía rockero, rayaba las paredes, hice un chorro de cosas.
Me acuerdo una vez que rayamos la iglesia del Sagrado Corazón, que yo vivo en la ciudad de Los Mochis. La iglesia más importante de aquí de Mochis, la iglesia católica más importante. Fuimos y rayamos la puerta. La puerta de la iglesia del Sagrado Corazón es como si fuéramos en el DF y rayamos la catedral, o no sé cuál sea la ciudad más, ¿cómo se llama? No sé cuál sea la iglesia pues más característica de tu ciudad, pero fuimos y la rayamos, y posteriormente todos los barrios nos querían clavar porque faltamos al respeto, ¿verdad? A la iglesia. Entonces era mi manera de llamar la atención. Era mi manera de decirle al mundo, a mi familia, hey, aquí estoy, o sea, ponme atención, mamá, la iglesia no es todo, Dios no es todo, o sea, ponme atención a mí. Y mi papá, pues, o sea, aquí estoy, te doy problemas para que de perdida me regañes. Te doy problemas, te robo, hago cosas pues para que de perdida me tomes atención. Consumo drogas para que me voltees a ver. No quiero ir a la iglesia contigo, mamá, para que de perdida cuando estés en la iglesia estés pensando, el Moy no vino a la iglesia, ¿por qué no habrá venido? ¿Va a cambiar o se va a hacer malo? Etc, etc, etc. Era mi forma que yo tenía de llamar la atención a mis padres, con la rebeldía, con tomar actitudes desafiantes, comportarme violento, con ser ofensivo con ellos. Así es como yo actuaba con ellos. Siguiendo el ejemplo de mi padre, que lo miraba que se drogaba, siguiendo el ejemplo de mi madre, pues que nunca estaba en casa, y me dice una tía, tengo una tía que es maestra, fue la que más estudió a mi familia, tiene maestría, se la fregaba, me dice, Moisés, es que te educaron como animal, te dejaron solo. Y pues desgraciadamente mucha parte de mi infancia así fue. ¿Por qué fue así? Porque mi papá no trabajaba bien y mi mamá tenía que hacerse cargo del negocio, un negocio extremadamente absorbente del tiempo, en el cual tenían que irse a la yarda a comprar la verdura a las 4:30 de la mañana y cerraban a las 7 de la tarde. Y como mi papá no cumplía con sus obligaciones como hombre de la casa, pues mi mamá tenía que hacerse responsable de las obligaciones de mi papá. Y como mi mamá no estaba, pues nos dejaban a mí, a mi hermana, a mis dos hermanas, y a mí nos dejaban todo el día solos. Íbamos a comer a la frutería y nos regresábamos. Pero tenía toda la tarde libre y tenía todo el día libre porque dejé de estudiar y tenía todo el día libre para hacer lo que yo quisiera en mi casa. Entonces, tomando actitudes desafiantes hacia ellos, haciendo lo que no querían que ellos hicieran, peleando con ellos, era mi forma que yo tenía de llamar la atención. No encontré otra. O sea, yo como te comenté ahorita que fui a mi graduación de primaria y nadie me acompañó. Fui a un torneo de básquet, nadie me acompañó. Fui a un torneo de karate, nadie me acompañó. Tuve que ir yo solo. Y miraba que todos estaban con sus padres. Todos iban con sus padres. Cuando había examen en el Himalaya Kickboxing, que yo llegué casi a cinta roja, llegué a cinta azul, me quedaba nada, llegar a cinta roja, todos los exámenes, todos los papás iban con sus hijos. Había torneos de básquet, todos los papás iban a ver a sus hijos. Y yo me daba cuenta que yo era el único que llegaba solo. O sea, yo era la única persona a la cual llegaba solo y nunca estaban ahí. Porque mi mamá tenía que trabajar. No la culpo. Hola. Pero desgraciadamente esa fue mi infancia. Desgraciadamente esa fue mi adolescencia, esa fue mi infancia, la cual tuve que crecer relativamente solo como un animalito en el cual los padres no estaban. Y pues tuve que cometer un chorro de errores. Tuve que consumir drogas a muy temprana edad. Tuve que empezar a robar a mis padres, tuve que ser ingobernable, le robaba dinero y me iba. Me fui para Estados Unidos 2 veces, le robé dinero, me fui para Guadalajara. O sea, estuve en Los Ángeles 6 meses con un tío, le caí allá. Estuve con unos amigos en San Diego antes de los 15 años. Antes de los 15 años yo ya había cruzado el país. ¿Por qué? Porque yo sabía dónde guardaban el dinero. Qué difícil hablar todo esto. Pero yo lo hice. O sea, imagínate antes de tener 15 años ya haberle robado dinero a mi mamá y haberme ido. Hola Alfredo, Dios te bendiga. Antes de tener 15 años ya haberle robado dinero a mi mamá y haberme cruzado para Estados Unidos. 2 veces, no una vez, 2 veces. O sea, me pudo haber muerto, me pudo haber pasado algo en la caminada por el monte. Caminamos una semana la vez que me fui para Los Ángeles. Y pues todo eso pues, se va a pagar.
Yo nunca he consumido ninguna droga en mi vida, pero tu contenido me mantiene alejado. Muchas gracias, güey. Muchas gracias. Dice la literatura, muchos tienen que morir para que otros se salven. Muchos tenemos que haber vivido experiencias muy fuertes para que otras personas digan, ¿sabes qué? Te han ofrecido. Pues di que no. Mucha gente tuvimos que vivir situaciones muy fuertes para que otras personas digan, ok. Por eso es importante hablar, pues. Por eso es importante platicar, por eso es importante externar tu experiencia de una forma positiva en la cual tú le digas, no hagas lo que yo viví, porque si haces lo que yo viví te puede pasar esto. Tú tienes una oportunidad de tener una vida mejor, de estudiar, de sacar tu carrera a tiempo y forma, de cuidar a tus padres, de estar con ellos, de ayudar, de estar con tu mamá, de respetarlos, de amarlos, de soportarlos, porque muchas veces tenemos que soportar a nuestros padres porque tuvieron o carecen de educación. ¿Cómo yo puedo culpar a mi padre por haber sido un alcohólico, drogadicto, por haber golpeado a mi mamá, por haber sido de esa manera si mi papá quedó huérfano a los 10 años? ¿Cómo él me iba a dar algo que no tenía? ¿Cómo él me iba a dar amor? ¿Cómo me iba a dar respeto? ¿Cómo me iba a dar valores? ¿Cómo me iba a dar amor de padre? ¿Cómo me iba a dar un consejo si él no tuvo nadie que le diera el consejo? Por eso es muy importante que las cadenas se rompan, pues que se rompan esas cadenas, ese ciclo en el cual se hace repetitivo en nuestros hijos, en nuestros abuelos, en nuestros padres y en nuestros hijos. Por eso es muy importante que nosotros como padres nos informemos, aprendamos más, conozcamos de las causas y efectos, conozcamos más de cómo poder guiar a nuestros hijos de una forma correcta, para no evitar que se estrellen, porque se van a estrellar, pero que haya un conocimiento de causa de ellos y que no digan, es que a mí nadie me lo dijo, es que yo no sabía, es que mis padres nunca estuvieron, es que mis padres nunca me dijeron nada, es que mis padres nunca me dieron amor. Ya desde el momento en que tú cumples como padre con tus hijos, ya no es tu responsabilidad lo que ellos hagan. ¿Por qué? Porque tú ya cumpliste con ellos, pues tú ya le dijiste, le diste un camino, les advertiste y les predicaste con el ejemplo. Porque si no predicamos con el ejemplo, al fin y al cabo las palabras solamente van a ser, como dicen, disculpen si la gente que no cree en la Biblia, ¿verdad? Respeto, pero dicen que son como tamo que arrebata el viento, que arrebata el viento, o sea, es como la neblina que en la mañana aparece, pero para las 10 de la mañana ya no existe. Y así es el consejo de nosotros. Cuando nuestro consejo no tiene valor, cuando nuestro consejo no tiene ejemplo, cuando nuestro consejo no tiene fuerza, no tiene veracidad, nuestro consejo, todo lo que nosotros le podemos decir a nuestros hijos, soy de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Con nosotros todo lo que le decimos a nuestros hijos no va guiado con ejemplo. Se olvida, se va, se elimina, deja de existir. No tiene veracidad, no tiene fuerza, no tiene nada. Es por eso que es muy importante que nosotros como padres aprendamos a guiar con el ejemplo, pero de una forma veraz, de una forma que sea un ejemplo, pero que sea válido, que no sea nada más de los dientes para afuera, porque si no vuelvo a lo mismo, vamos a tener nuestros resultados negativos y nuestros hijos van a tener sus resultados negativos. Y pues tenemos que dar cuentas algún día por nuestros hijos. Otra característica más es que nuestros hijos se vuelven mandones y autoritarios. Te van a exigir, te van a decir, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, quiero lo otro. Y van a ser autoritarios. Pues nosotros también tenemos que hacer y manejar un equilibrio con nuestros hijos. No podemos darle todo lo que ellos quieran. No podemos darle todo a manos llenas porque los vamos a dañar. Una de las costumbres del mexicano es que le decimos a nuestros hijos, todo lo que yo tengo va a ser para ti. Aunque tengas un negocito, que vendas tamales humildemente o lo que haga, le decimos a nuestros hijos, todo lo que yo haga, todo lo que yo tengo es para ti. Pero desgraciadamente estamos formando hijos los cuales no les estamos inculcando el espíritu de la superación. Porque ¿para qué van a querer superarse si lo que tú tienes va a ser para ellos? ¿Para qué? ¿Para qué? Y te digo, a mí me educaron de esa forma. A mí me decían, la frutería va a ser tuya. Este negocio va a ser tuyo. Entonces dije, bueno, ¿para qué estudio? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a querer sacar una carrera si al fin y al cabo la frutería va a ser mía? Y no es mía la frutería, la tiene un cuñado. Porque yo ya no quise saber nada de ese trabajo, de ese negocio. Pero caemos en ello, caemos en la ideología de que nosotros le vamos a dar todo a nuestros hijos y no queremos que sufran.
Pero cuando estamos conscientes que el sufrimiento es inevitable, es imposible que tú siempre estés con tus hijos como cubriéndolos, ¿no? Protegiéndolos que nada pase porque va a pasar algo. Se van a enamorar, van a sufrir desamor, van a sufrir robo, van a sufrir algo. Siempre tus hijos van a sufrir algo. Y si a nuestros hijos no les inculcamos el valor llamado resiliencia, que la resiliencia es la capacidad que tenemos como seres humanos de poder enfrentar situaciones de extremo estrés, pues van a ser hijos débiles, van a ser hijos frágiles, van a ser hijos que se van a derrumbar ante cualquier situación o van a estar esperando que llegue mamá, que llegue papá a solucionarlos. Entonces estamos haciendo y formando hijos inútiles. Es por eso que es muy importante que a tus hijos le des cuerda y que le jales, que permitas que se caigan, que permitas que se equivoquen, que permitas que controlado, pero que también se golpeen. Porque desgraciadamente la vida así es. La vida es una vida en la cual va a haber dolor, va a haber desamor, va a haber fracasos, va a haber sacrificios, va a haber victorias, va a haber risas, va a haber felicidad, pero también va a haber dolor, también va a haber duelo. También va a pasar el momento en el cual Dios no quiera, se va a ir un abuelo, se va a ir un padre, se va a ir un ser querido. Entonces debemos de preparar a nuestros hijos para cualquier situación y que ellos sepan manejar la situación. Pero para que tus hijos sepan manejar esas situaciones también tienes que ponerlos en cierta forma vulnerables para que ellos se estrellen y tengan la capacidad de poder reaccionar, ¿sí? Para que tengan la capacidad, tengan una mentalidad resolutiva, que ellos sepan resolver problemas, que ellos sepan solucionar problemas también, no esperando que llegue, como decimos aquí en el centro de rehabilitación donde soy director, también decimos esperando que llegue mamá chichotas a remediarte todo. Que te peleas con tu esposa y vente mi niño porque yo te amo y no te merece ella. Ella es mala, es muy mala, ¿sí? Ella es la causante de todo. Tú eres tan bueno y ahí llega el pobre mongolito. Ay, mi niño, ¿cómo estás? Y esto. Nos estamos dañando, pues. Pero eso viene desde la adolescencia, viene desde la infancia, desde que les quisimos solucionar todo. Desde que no nos enseñamos a solucionar problemas, no nos enseñamos a valorar, no nos enseñamos ¿cómo se llama? A darle valor a la vida y a las cosas. Y yo puedo asegurarte que tú que me estás escuchando o el que me va a escuchar posteriormente en YouTube, porque todo esto subo a YouTube, yo sé que has tenido una vida difícil y que has tenido limitaciones y has querido tener muchas cosas y no las vas a poder tener. Yo quise tener un avión, pero difícilmente voy a comprarme un avión. O sea, para dar un ejemplo. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que ellos también van a tener limitaciones y hay cosas que no van a poder. Tenemos que trabajar con el capricho de ellos también. Tenemos que enseñarle que sus deseos impulsivos, todo eso, todo lo que ellos quieran, lo que ellos anhelen, no van a poderlo tener todo. Porque la vida no es así. Hay gente que nace en charola de plata y en charola de oro, pero hay gente que no nacemos así. Tenemos que fregarle día con día para trabajar, para poderte hacer una casa, para poderte hacer un carro, lo que tú quieras, pero te tienes que esforzar. Las cosas no van a ser gratis. Y es muy importante como padres. Otro error que cometemos también los padres es que queremos compensar amor, tiempo, dedicación que no le damos con cosas materiales. Ok, no estoy contigo todo el día, pero te compro el iPhone que tú quieres. No estoy contigo todo el día, pero te compro el Xbox. Y son soluciones que aparentemente hacen sentir bien a la persona por un momento, pero son soluciones rápidas, son soluciones que no van a perdurar, son soluciones que no van a alcanzar a llenar el vacío en su corazón y él no va a estar satisfecho porque un Xbox no lo va a satisfacer, un celular no lo va a satisfacer y siempre va a crecer con esa deficiencia en su corazón, en su mente, donde quieras llamarle. Entonces es muy importante también eso, no podemos sustituir el amor con dinero, con lujos, con ropa, aunque tu hijo te diga que sí. Porque si tu hijo no le das atención, a tu hijo no le dedicas tiempo, pero le das un iPhone 11, va a estar bien contento aparentemente. Pero hay cosas que no se llenan con lo material. Hay cosas que por más que tú quieras decir o por más que tú creas que se van a llenar, no va a pasar. Y por último,
por último, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando son tóxicos? Es la muestra de empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía es cuando una persona tiene la capacidad de ponerse en el lugar de la otra y sentir y decir, bueno, ¿qué sentirá la otra persona? Volvemos a lo mismo. No puedes manejar empatía si no eres empático tú. ¿Cómo el papá va a enseñarle empatía al hijo si el papá engaña a la esposa y la ofende y no la baja de... El hijo está viendo que el papá es un canalla con su mamá y por lógica él también lo va a hacer. ¿Cómo tú le vas a enseñar a tus hijos del valor llamado empatía si eres mujer? Si como mamá no respetas al papá, no respetas a tus padres, no respetas a tus vecinos, te burlas de la gente, te la llevas mitoteando de la gente. ¿Qué van a decir? Pues si mi mamá habla de la vecina, habla de su hermana, habla de fulanita de tal, pues yo voy a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos el valor de la empatía? Que aprenda a ponerse en el lugar de la otra persona si nosotros no estamos aplicando ese valor en nosotros mismos. No podemos dar algo que no tengamos. Las palabras no van a llenar. No basta con llenar las palabras. ¿Sí? Las palabras no van a suplir lo que nosotros carecemos con nuestros ejemplos. Entonces es muy importante que nosotros a nuestros hijos les enseñemos todo lo relacionado con la empatía, que aprendan a ponerse en el lugar de la otra persona, que aprendan a respetar. Y pues es todo, discúlpenme, gracias para los que se quedaron hasta el final. Toda esta plática la voy a subir al YouTube como Moisés Sánchez el Blog. Y pues si pueden también conectarse a mi fanpage que se llama Moisés Sánchez el Blog igual. Y aquí también, pues Moisés Sánchez el Blog. Y pues ahí van a ver todo el contenido que he subido, que subí y que estaré subiendo. Entonces, yo deseo... ¿Qué onda? ¿Cómo estás, papi? No manches. Yo deseo...